A ver, Patricio, bueno, ¿cómo enfrentar este nuevo tarifazo? Bien, en primer lugar, Gustavo, gracias por la invitación. Este nuevo tarifazo, ahora el colectivo se va a ir a 13 pesos. Venía en 10, el mínimo, digamos, y de ahí escalonando, y como vos decís, es casi un 120% aumento. Se suma a los tarifazos que vienen en los servicios y a una situación económica mucho más complicada. Acá me parece que lo que estamos necesitando es que realmente, cuando vaya a votar el presupuesto, se haga una convocatoria al Congreso, un paro general, que las centrales sindicales salgan de la pasividad en la que están y se empiece a mover, digamos, una movilización grande en reclamo contra todos estos tarifazos. ¿Otro paro es la solución, Patricio? Sí, pero nosotros hemos dado mucho, por ejemplo, con Miriam Bregman, recordarán, el aumento del subte estuvo parado varios meses y lo hicimos con un amparo que presentamos con Miriam Bregman y Claudio L. Carbonara, que es miembro de la directiva del subte. Ahí mostrábamos algo claro. Primer punto, había una estafa de 600 millones de pesos que la empresa decía que invertía en trenes cuando esa plata para los trenes los pagaba el Estado. ¿Qué hizo el gobierno de la ciudad? Apeló, esperó a que le tocara la causa un juez amigo y se manifestó el nuevo tarifazo del subte. Y ahora, ese tarifazo fue del 67% en la ciudad este mismo año, y ahora Larreta dice que va a querer hacer un nuevo tarifazo para llevarlo hasta 16,50, 18 pesos después. Entonces, ¿cómo puede ser que mientras un tipo que maneja el subte, como Rogio, va a tribunales y dice: hola, señor juez, la plata que a mí me daban para subsidios, yo la pagué en coimas? Mientras el gobierno no solo le mantiene la concesión, sino que lo deja hacer un nuevo tarifazo. Entonces vemos cómo es algo parecido con los tarifazos que estamos viendo del gas. Mientras a los usuarios nos golpean con un pésimo servicio cada vez más caro, a las grandes empresas, muchas de las cuales, insisto, se autoinculparon como que pagaban coimas con la plata de los subsidios, esas empresas son las que se están viendo beneficiadas. Entonces no hay una manera de frenarlos que no sea con la movilización y diciendo acá hay un plan de conjunto, que son los tarifazos, pero también es la inflación, la desocupación, el pago de la deuda externa. Le damos también, Patricio, la bienvenida a Yamil Santoro, que ya se encuentra aquí con nosotros. Los precios domésticos, por lo menos del transporte en Argentina, están totalmente desfasados con el resto del mundo. Y ahí aparece algo que planteaba Patricio, que es el problema de la calidad de ese transporte. Y está claro que si no hay inversión y, en definitiva, si no se paga por el servicio algo cercano a lo que cuesta, es imposible que haya un servicio de calidad. Entonces, ese amparo que presentó Patricio y Miriam Bregman y demás, lo que terminó generando es que los usuarios del subte no paguemos servicio, ni siquiera un precio cercano a lo que cuesta, y lo que terminó pasando es que en todo caso se ajustó o por frecuencia o la plata la tuvo que poner el Estado. Esa política que plantea Patricio, que es no hacerse cargo de lo que las cosas cuestan, lejos de llevar a la Argentina a una situación mejor, generó un problema de crisis fiscal y económica que hoy estamos padeciendo. Sería igual una cuestión, es una mentira lo que dice, porque hay una cuestión que es simple. La plata se la llevó Metrovías, con subsidios y con tarifazos. El costo de lo que dice Yamil, que vale el subte, es una truchada. Yo le dije, hay una causa que tiene un fallo en primera instancia donde dice: es mentira que pusieron 600 millones de pesos para los trenes. Y eso es mentira para cualquiera que entienda dos cosas básicas. La tarifa, una cosa, Yamil, ¿cuesta lo mismo que la tarifa técnica? La tarifa técnica es 18 pesos. ¿Es equivalente a la tarifa técnica? La tarifa técnica es de 18 pesos y todos los gobiernos subsidian el transporte. ¿Por qué? Porque el subte es una forma de viajar más rápida, más eficaz, que no afecta al tránsito y más ecológica. Entonces es al revés, el gobierno tiene que incentivar que la gente use el subte. Ahora, lo que te digo es concreto. Metrovías dijo que pagó 600 millones de pesos en el desgaste del material rodante. ¿Eso lo compró el Estado? ¿Vos no sabés eso? ¿Vos vas a decir que eso es mentira? No, eso es una realidad concreta que está en una causa judicial que tiene un fallo en primera instancia que salió a favor. Segundo lugar, hoy por ejemplo veía una situación que sería, que es un poco graciosa, pero esto puede terminar mal. Un tren de la línea A salió de las vías y se fue para la calle. ¿Vas a decir que eso es problema del amparo que presentamos con Miriam Bregman? ¿Que los trenes son una porquería? Nadie está Por ejemplo, eso. yo te digo una cosa, si una cosa más, que quieras, pero una no cosa más para ver si vos podés responder. La ciudad de Buenos Aires compró trenes que se usaban como basura en Madrid. Los compró como chatarra, los pagó como casi nuevos.
los trajo a la Argentina. Cuando los trajo no los podía meter en los túneles, porque son unos inútiles, porque compran trenes que ni siquiera se fijan si van a entrar en las vías que tienen acá en la línea B. Tuvieron que gastar más plata que si los hubieran comprado como nuevos. ¿Cuál es el resultado? Esos trenes tenían material cancerígeno y los tuvieron que tirar como si fuera chatarra, que es lo que realmente eran, porque en Madrid, con esos mismos trenes, hubieron trabajadores que murieron por cáncer. Entonces se gastaron cualquier cantidad de plata en dólares para trenes truchos que ahora tienen que tirar. Compraron trenes nuevos. En la H ya no compraron trenes. 4 millones de euros. Compraron, pero una cosa más. En la H compraron trenes nuevos, duraron un solo año y los tuvieron que sacar porque están rompiendo. Se hace una acusación que está inspirada en la mala fe. Cuando se realizó la operación, Pero desde 4 Madrid, millones de hecho, de euros gastaron. cuando se realizó la operación, por supuesto que si alguien hay un planteo de sobreprecio o lo que fuera, denúncielo penalmente. Ahora, a la acusación puntual del amianto existente en las formaciones, cuando se realizó la operación, desde los subtes de Madrid desconocían esta realidad. Argentina realizó la operación con trenes que no representaban en aquel momento ningún indicio de peligrosidad y tan pronto como se enteraron de la cuestión domésticamente, por un lado se los sacó de circulación para realizar los peritajes correspondientes y no solamente a esos, sino a otros modelos también, y se iniciaron los reclamos con los subtes de Madrid para hacer el reclamo por los fondos. Lo sacaron porque los trabajadores lo denunciaron. Trabajadores a los cuales se están reclamando. A ver, Patricio, no seas trucho. Se están por un lado reclamando los fondos. Eran los trenes, no yo. Se están reclamando los fondos de una operación que terminó siendo inapropiada por falta de información y se tomaron las medidas precautorias correspondientes cuando se conoció el hecho. Pero ni siquiera o sea que en términos en las vías, concretos, Yamil. nadie actuó de mala fe en lo vinculado a la cuestión de amianto. Ni siquiera midieron si entraban los trenes en las vías. Sí, compraron trenes que eran truchos. A ver, Del Corro, a ver. ¿sirven estas medidas, por ejemplo, del boleto multimodal, del extra? Son muy paliativas, porque vos imaginate esto. Primero que los estudiantes, no es por ejemplo, gran parte de los estudiantes no tiene ningún beneficio, solo algunos acá en la ciudad de Buenos Aires es igual y hay una movilización muy importante de los estudiantes pidiendo esto. Segundo, hay sectores que los benefician. Es muy corto, es un paliativo, porque después el que va a trabajar, el que va a estudiar, tiene que pagar el aumento con los 13 pesos o más ahora. Y la discusión es, ¿a dónde va esa plata? Porque Yamil decía, bueno, no se invierte. ¿Ustedes ven que se está viajando mejor en los trenes? ¿Ven que se está viajando mejor en los subtes? En los subtes se viaja peor porque tuvieron que sacar los trenes seguís pagando por de la línea B. Costo. Pero por abajo del costo, Yamil, en todos los lugares del mundo. Ahora la ciudad de Buenos Aires, mirá la locura que es esto. Por debajo, pero, y en lugar de a ver si vos me podés subsidios. explicar esto desde una óptica liberal, ¿no? Dale. Le estamos presentando. El subte lo quieren reprivatizar, porque parece que el Estado no lo puede manejar porque es un negocio. Primer pregunta, ¿por qué el subte tiene que ser un negocio cuando es un servicio público y debería ser un servicio que no tenga ganancias, que no le dé ganancias a nadie? Espera un poquito, porque yo te estoy diciendo una cuestión que es una pregunta que me parece seria, que la tendríamos que hacer. Me parece que vos lo tendrías que pensar porque siempre te pones del lado de los que tienen mucha plata. Bueno, yo me pongo del lado de los que viajan todos los días en el subte. De hecho, justamente quiero que la gente deje de viajar mal, tenga frecuencias. Primera pregunta, una persona que viaja al hospital en subte, una persona que va a estudiar en el subte o en el colectivo, una persona que va a trabajar en el subte o en el colectivo, ¿por qué le tiene que estar ganancias a empresas como el Grupo Rogio que usa esa plata para cualquier cosa menos para invertir en un buen servicio de calidad? No hay ninguna fundamentación. Ahora el subte se lo van a reprivatizar y las empresas que se ofrecen son, una es de Londres, una es de Francia y una es Rogio, ¿no?, que admitió las mismas culpas de pagar las coimas acá. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros le vamos a dar ganancias y vamos a estar subsidiando a los trenes o de Londres o de Lyon en Francia. Si vos lees los diarios de Londres, por ejemplo, The Guardian, decía, ojalá ganemos la licitación del subte de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque así vamos a poder subsidiar mejor a los que viajan en Londres. Entonces acá es mentira lo que vos estás diciendo de que no se subsidia a nadie. Acá lo que se está haciendo es que siempre ganan la plata alguna empresa privada. ¿Te imaginás el colmo que sería que los que viajamos en el subte de la ciudad estemos subsidiando el pasaje a los que viajan en Londres? Te hago una pregunta práctica. ¿Es más barato volar en Flybondi o en Aerolíneas Argentinas? ¿Cómo?
¿Es más barato volar en Flybondi o en aerolíneas Pero argentinas? ¿qué comparación tiene? No, te El hago una subte es un pregunta- monopolio. te hago una pregunta El subte práctica. es un Te hago una monopolio. pregunta práctica. Acá vos no obtenés para elegir Te hago una entre un pregunta subte práctica. low cost y un subte. Te hago El una subte pregunta es el prá- subte y es es un binaria. servicio. Bueno, no tiene ahí nada diste que ver. con la Aparte, tecla. vos mirá Ahí diste lo con la tecla. corto que es El tu problema argumento. no es Que vos público o dijiste, privado. mirá lo El corto problema que no es tu si público o argumento privado, que vos es que es más explicaste. eficiente. Estás Y tan esta es lejos de la discusión que vos realidad, no querés Yamil, dar. que vos explicaste Patricio, que el ¿querés hablar subte solo? o el colectivo Hacemos una vale entrevista Así no se entiende. Un 30 segundito. centavos de dólar. Un segundito, nada más. así ¿Quién lo cobra en escuchamos. A ver, dólares? escuchamos a Entrevístelo a Yamil Patricio, ahora. si quieren, listo. A ver, Yamil. No, a ver, me parece que acá hay una falsa dicotomía que es pensar que las cosas tienen que ser o públicas o privadas. Y la verdad que lo que hay que discutir es qué es lo más eficiente. Si hubo una concesión, en este caso, que no fue eficiente, perfecto, la renovemos. Si hay que reclamarle plata, porque en todo caso estafó a los consumidores o estafó al Estado porteño, bienvenido sea el reclamo. Nadie está defendiendo una empresa que trabaja mal. Ahora, Sí, la reta. pensar que estatizando las cosas funcionan de manera maravillosa. El mero ejemplo de Aerolíneas Argentinas demuestra que no es así. Ahora, también es cierto que gracias a la gestión de Mauricio Macri, Aerolíneas Argentinas pasó de ser tremendamente deficitaria a algo más eficiente y entonces, en todo caso, podemos discutir si público o privado y dentro de lo público hay un montón de esquemas. Ahora, me parece que pretender plantear que las cosas que por ser públicas son buenas, la verdad que una empresa pública mal administrada le hace perder a la gente muchísima más plata que una empresa privada. ¿Por qué? Porque el déficit de esa empresa la pagamos todos, los que tomamos el subte, los que no los tomamos, los que dejan de tener la inversión pública, los que en definitiva no tienen los planes sociales. O sea que en la práctica lo que vos planteás, si sale mal, es muy malo para todos. No, y nosotros lo ahí que hay estamos una- buscando ahí en hay todo una- caso hay una cosa es que de es falsa y pensar te la el mejor contesto. esquema para todos los A porteños. ver, Te la sí, puedo Patricio. contestar. Mira, hay dos cosas que son falsas. En primer lugar, con el esquema de privatizadas, la plata que se pierde también la paga el Estado. Porque la paga con subsidios y la paga destruyendo No, las esa es con la instalaciones. política que Primer impulsa punto, yo gente te como escuché, vos. entonces... Mirá, primer punto, es mentira eso. El Estado pierde siempre porque los empresarios viven del Estado, lo manejen como privado y yo comparto algo. Si es público y está mal manejado, también es un gran problema. Por eso nosotros decimos que cómo tiene que estar manejado, con un comité de trabajadores y de usuarios, porque los trabajadores y los usuarios no queremos el subte como un negocio, no queremos ganar plata con el subte, queremos un servicio de calidad y a un precio razonable, porque no se usa el subte como Pero un tú hubieras bien de presentado lujo la suntuario. licitación con una espera un poco, cooperativa de la corro. última cosita, Sí. cosita. Pero si podés Miralo administrarlo, separado. presentate. Yamil, Vamos a yo seguir te con escuché. este debate igual. No estés hablando del reincentivo a las clases populares o clases A ver, Patricio, no vulnerables. estamos Me en una parece que es una situación barbaridad. crítica, Sí, como decía Yamil. completamente. Hay una Es una situación barbaridad. crítica, va a empeorar, el mismo gobierno lo dijo. Aparte, para mí hay una trampa, digamos, en cómo encara Yamil el problema. Dice, bueno, las clases medias de altas de la ciudad de Buenos Aires, que Sí. nos dábamos un lujo, ahora estamos castigados. Claro. No. Los que más sufren la inflación son los sectores más pobres, porque lo que más aumenta son los alimentos. Y es el impuesto Claro. al pobre, claro. Es, así es se suele terrible. decir. En la ciudad de Buenos Aires, que el gobierno no puede plantear ninguna pesada herencia ni nada, la última medición dice que el 10% más rico es más rico y el 10% más pobre es más, Más pobre. pobre. O sea que le sacaron a los más pobres de todos, o sea, el 10% que menos tiene, para transferir esa riqueza al 10% que más tiene. Y acá el esfuerzo lo están haciendo esos sectores. Hablemos de los 10.000 millones de pesos que le van a regalar a los empresarios del gas que lucraron con los subsidios y que ahora lucran con los tarifazos, y ahí le van a regalar 10.000 millones de pesos porque el gobierno devaluó. Y ellos se los compensa. Y a los sectores que no tienen para... Por ejemplo, hoy un docente que tiene un cargo en la Ciudad de Buenos Aires está por Sí. abajo A ver, de la línea de la pobreza. ¿A ellos cómo se los compensa? 10.000 millones de pesos Manuel. que le van a Pará, quitar pará, al pará, pará. PAMI. Volvamos 10.000 millones de pesos que le volvamos van a lo que quitar dijo al el PAMI. Corro, porque está mintiendo. A El ver. Voy a Corro, estar mintiendo. ¿por qué está Miente, por a ver. debajo de la línea de pobreza un docente de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuánto es el cargo? ¿Cuánto es? Claro. ¿Cuánto es el costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Una familia? Una familia tipo. Arriba de está 20.000. arriba Una de familia tipo. Arriba de 22.000 pesos. Ah, ok, ¿cuánto es un cargo mínimo en la Ciudad de Buenos Aires? Está en 15.000 pesos. Perfecto, o sea que vos estás suponiendo en un esquema claramente heteropatriarcal que solamente trabaja, Heteropatriarcal. No, por ejemplo, una de te las voy dos a- partes te de la voy a familia. dar un ejemplo muy perdón. heteropatriarcal. Vos planteás Una un madre, modelo como de yo conozco sociedad muchos, extinto, una madre, por ejemplo, donde la que es madre no jefa de trabaja hogar o la y madre tiene no un hace hijo, nada. una madre con si un vos hijo querés se un la tiene que esquema arreglar con medieval esa de plata. organización familiar, Pero, mirá, hacete Yamil, cargo, pero vos no si es la querés- realidad de la vos si Argentina. querés vendelo como quieras. No, A no. vos te escucha un Vos docente estás queriendo- y dice, no, este chanta perdón, que ¿y dice cuánto- que el boleto vale primera 40 cuestión. centavos de dólar Segundo, como si yo cobrara en ¿cuántas dólares. horas implica un cargo del Corro? Pero no, ¿Cuántas Yamil, horas implica porque un vos cargo? estás
¿Cuántas horas diciendo, implica un cargo? Decilo. Implica en ¿Cuántas horas implica un cargo? Implica mediodía, toda una jornada, por ejemplo, toda No, la no, mañana. mediodía o toda una pará, jornada. pará. Pero vas a escuchar, Dale. porque me parece que vos a la escuela pública no vas, si fuiste No, alguna no, vez, no no vas fue, hace no mucho, fue. porque sabrías cuál es No, la me gradué hace situación 10 años. y porque los docentes están ahora marchando. Entonces, por ejemplo, un docente tiene toda la mañana para dar clases y después tiene que preparar las clases y después se tiene que formar. Y vos querés que una madre, por ejemplo, que mantiene a su hijo o a su hija con 15.000 pesos, tiene que No, trabajar, quiero que trabaje. formarse, ir, ella Como no cualquier tiene, ahí persona no en esta tendría, sociedad, ahí no quiero tiene que trabaje. subsidios, tiene que pagar Vos el alquiler. querés que la gente no trabaje, yo quiero que la gente trabaje. Que no quiere trabaje. No, Yo, vos- por ejemplo, vos acabas de decir que no querés que trabaje. hemos presentado Que un preferís proyecto- que la mujer esté en la casa cuidando a los chicos. Hacete cargo del modelo familiar que vos proponés. Qué chicana trucha No, que tenés. es lo Se que ve acabas de estás decir. patinando un poco. Pues Es lo mira, que yo te acabas voy a de decir decir. una cosa que vos podrías aprender. Nosotros, como Frente Izquierda, hemos presentado un proyecto de ley para que los docentes trabajen 6 horas frente al aula y tengan tiempo para capacitarse y que con esa plata puedan tener, Pero es lo que puedan acabas de cubrir decir la que pasa. canasta Ahora, básica. Patricio, Acabas de decir Entonces, eso. pero yo yo lo te, que no, digo, pero te no, pregunto, pero una te doy discusión, justamente sobre lo que estás hablando, esa ¿por gente qué que nunca hace? quisieron discutir el gran ausentismo también que hay? Porque, no, nosotros lo queremos discutir. Porque ese Pero es el otro tema. A ver, ausentismo, hemos el visto ausentismo, si vos te docentes fijás, que pedían licencia y se iban a pasear por... No. No se Mira, puede el generalizar ausentismo, igual, claro. si uno ve los estudios serios que están ¿Cuánto es realizados, uno? el ausentismo aumenta según la cantidad de horas que trabaja el Es una docente pérdida y millonaria según los para el años de Estado antigüedad. provincial. ¿Por qué? Porque si un docente tiene que hacer 3 cargos para cubrir los gastos de la familia, vos imaginate estar con 30, 40 chicos, 12 horas por día en la escuela, llegar a tu casa, preparar las clases y pensá eso 20 años. Tienen lo que se Corregir. llama, científicamente, si se quiere, el síndrome de burnout. O sea, están quemados. El ausentismo, por eso, aumenta a mayor cantidad de horas trabajadas y a mayor de tiempo. Entonces, lo que nosotros proponemos, ¿cómo bajaría el ausentismo? Si los docentes trabajaran 6 horas, no con un aula sobrepoblada, tuvieran tiempo para Patricio, pero formarse, se comprobó eso que había bajaría. licencias truchas, ¿no? ¿Cómo? A ver, No, pero eso Pero se usa. quedarse Mirá, con acá, eso. acá se hace mucho tiempo grandes campañas mediáticas no basadas en ningún estudio serio Claro. para atacar a sectores particulares. Claro. Yo te digo, los estudios serios que existen muestran esto. Más horas y más tiempo es donde aumenta el ausentismo. Porque los docentes, no es alguien piensa que se va un docente Perfecto. al Caribe con la licencia Patricio, trucha. perdón De que te ninguna un segundito, manera. que ahora retomamos el uno. debate. Patricio del Corro, ¿se puede reconquistar a la clase media con estas medidas? No creo. Me parece que el gobierno está perdiendo por todos lados. Primero por la situación económica, no la tiene controlada. Ahora festejan que el dólar bajó 1 o 2 pesos y está controlado unas semanas. Pero como decían, los créditos, quien sacó un crédito UVA, hoy está muy preocupado porque no sabe qué va a pasar con su futuro y cómo lo va a mantener. ya los plazos igual se podían estirar, ¿no? Sí, se podían estirar, pero 1 o 2 veces y entonces empieza la discusión, bueno, por ejemplo, con el nuevo salto del dólar. Y si pega un nuevo salto con el dólar, ¿qué pasa? Si yo ya lo estiré. Bueno, empieza a haber mucha incertidumbre porque son planes mucho tiempo. Por lo de los alquileres, muchas organizaciones ya venían denunciando que esta ley que ahora el gobierno quiere apurar la tuvo mucho tiempo frenada. Sí. Y me parece que tiene aspectos Eso positivos. llama la atención, ¿no? También la lentitud. Siempre hablamos de la lentitud de la justicia, ¿no? Pero también la lentitud de la política en esto. Porque Gervasio Muñoz muchas veces nos visitó Sí, aquí, ¿no? De la Asociación de Inquilinos que impulsó esta ley. Tenía media sanción y estaba ahí durmiendo tanto tiempo. Bueno, y le pedían a los senadores que la apuraran. Ahora se ve que la quieren apurar, como decían ustedes, para hacer un efecto político. Sí. Porque en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se aplicaron leyes que tienen aspectos favorables a los inquilinos. Ahora, mientras las grandes propiedades siguen estando concentradas y mientras la propiedad sigue estando atada al dólar, hay muchos sectores que, como especulan con el dólar, compran una propiedad y les conviene no alquilarla porque total juegan con la suba del dólar. Entonces les conviene no alquilarla, tenerla ahí, es como una reserva de bienes, es lo que se llama especulación inmobiliaria. Entonces eso hace que los alquileres suban y entonces está bien, a vos te pueden dar una facilidad para el... Y hay muchas viviendas ociosas, vacías. Completamente, en la ciudad de Buenos Aires hay 300.000 viviendas vacías. mucho. Y vos calculás, ¿por qué no se alquilan? Bueno, porque el propietario gana más, la deja. Y una propiedad que vale $200.000, con el peso a 20 pesos el dólar era una cosa, con el dólar a 40,
ganó terriblemente. Por eso uno va a Puerto Madero, por ejemplo, si uno va a la noche a Puerto Madero y ve todos los edificios enormes, va a ver que tiene pocas luces prendidas a la noche, porque no vive nadie. Son lugares donde incluso se lava plata, pero a lo que quería ir es a esto. Estas medidas, como por ejemplo, que uno tiene para que el que le da la garantía, son medidas paliativas. Porque eso no va a hacer bajar los alquileres. En medio de la crisis está bien, son paliativos, por lo menos son paliativos. No, pero por ejemplo, acá se podría hacer, por ejemplo, un impuesto realmente progresivo para las propiedades ociosas. Para quien tiene, por ejemplo, 4 o 5 propiedades ociosas o más, ¿no? Pero digo, desde ese piso. Si uno le cobrara un impuesto progresivo, lo obligaría a que pongan alquiler esas propiedades. Y si se armara un plan realmente de viviendas, también bajaría. Porque hoy no hay un plan de viviendas cuando se está gastando plata. Yo le digo un ejemplo así muy claro. Acá en la ciudad de Buenos Aires se va a gastar más en baldosas que en programas para viviendas. O sea, Larreta gasta más en veredas que en programas para viviendas. Manuel, ¿es la solución otro impuesto? No, a ver, a mí me parece toda una burrada, digo, una burrada desde la ley de alquileres, me parece una burrada lo de los Patricio créditos o una burrada suba. No, a ver, Patricio lo respeto, tiene una mirada de izquierda, con lo cual por supuesto no comparto y lo cual también me parece que está lleno de inconsistencias. Ahora, puntualmente con estas leyes, la verdad que me parece una burrada de bajo nivel en vistas de, bueno, de tener un discurso populista, si se quiere que convenza a la clase media. La verdad que meterse en las decisiones... Tiene un discurso disculpame, populista sí, y bueno, claro, se meten en las decisiones privadas de quien contrató un crédito con una entidad bancaria y las decisiones privadas de nosotros dos que queremos yo alquilarte tu propiedad o vos la mía. Digo, me parece que el Estado donde se mete hace macana y me parece que esta va a ser otro de los problemas que va a tener el Estado metiéndose en la vida de la gente. Hay estados Ahora, pero el populistas Estado como, no por tiene que ejemplo, regular este tipo de... medidas populistas como en Francia, ¿no? Todos sabemos que en Francia vive en un populismo terrible y por eso tiene medidas como estas. Me parece que aparte es una falsa discusión porque no hay un trato entre dos iguales. Hay un sector que tiene enorme cantidad de departamentos, enorme cantidad de edificios, y hay alguien que tiene que vivir y pagar un alquiler. No es un trato igual. ¿Vos sos propietario o alquilás? No, yo soy propietario. Obviamente, bueno, primero si yo voto de presidente y me dice que la inflación va a ser de tanto, uno confía. Ustedes quieren, cuando tienen un problema, que el Estado los salve, bárbaro. Yo no estoy de acuerdo. Pero el cante de deuda que ahora no se puede pagar. pagar. El crédito es muy bueno. Sí, pero no es un Claro, tope. pero él está en contra de eso. Es un tope, es un estiramiento de la plazo. deuda. Entonces vos nunca la terminás de pagar. ¿Y qué crees, que te la regalen? No, que no es que te la regalen. No es así. No es que te la regalen, es que se plantean las reglas claras. Es que estaba clara la regla, se ajusta por inflación. No hay reglas claras, porque no hay reglas claras. Hay un problema en cómo plantea el problema él. A ver. Es alguien en libertad que va y saca un crédito en libertad. Sí. No, es alguien que tiene que gastar la mitad de su sueldo en pagar un alquiler o la mitad de su sueldo en un crédito UBA que le prometieron que le iba a poder acceder a su vivienda. Que era mejor no que está en alquilar. libertad, no puede vivir en la calle. Que le dijeron, no está en libertad. con la fantasía de que iban a ser aparte, los mejores. mirá lo raro del planteo. El gobierno ahora dice que le va a compensar con 10.000 millones de pesos a las empresas de gas. Y ahí no hay riesgo empresario. Ahí no se habla qué barbaridad el Estado, cómo va a regalarle 10.000 millones de pesos a empresas que vienen teniendo ganancias siderales. Y al tipo que pudo acceder porque tenía un trabajo en blanco más o menos bien, porque los créditos UBA también agarran un sector que más o menos se las puede arreglar, a ese bajémosle la caña porque ahí el Estado no tiene que intervenir. Entonces, cuando son las grandes empresas, el Estado se hace cargo y les paga fortunas a pesar de que tienen ganancias millonarias. Cuando es alguien que tiene que alquilar y elige sacar un crédito porque puede, en cuanto el dólar se dispara, a ese, si hay que sacarle la casa, saquémosela. ¿Qué compensa esa persona por la mega devaluación? A ver, yo respeto la opinión, digo, es opinión de una persona de corte izquierda. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se compensa a los del gas y no al que tiene un crédito o al que paga un alquiler? No es una opinión, es algo que sucedió. Aparte no fue un grupo reducido, pero 100.000 personas sacaron un crédito en un lanzamiento que hizo este propio incentivados gobierno. por el gobierno. Pero ¿cuáles iban a ser las reglas? Y era precisamente que se iba a ajustar por ahí inflación. fallan los pasa que esa objetivos. gente Ahí puede llegar a fallan los perder la objetivos. vivienda. Claro. Pero, sí, puede ser, si no paga el crédito, claro, si es parte de las reglas con las que se manejó ese Pero ¿y momento. por qué de los a las objetivos- empresas de gas sí? Y ¿Por qué a las entonces- empresas de gas que ganan millones, a ellas sí se las Pero me compensa? estás mezclando dos temas. Porque Y ¿cuál es la claramente, sí, diferencia? uno es un Están mezclando millonario temas que hizo negocios con el Estado que y le están compensando, y otro es una pobre persona que sacó un crédito hipotecario y ahora no sabe qué va a hacer. que Y en que todos los los que se casos benefician también son los bancos, ¿no? pero
están mezclando todos Por los eso, temas. expliquémosle a la persona que está del otro A ver, lado. yo creo que el Estado no no se tiene que meter en la vida privada entre un banco con el crédito UVA y el tomador de ese crédito, y tampoco creo que el Estado se deba meter en los contratos privados entre las empresas, en este caso de gas, y me parece que el Estado está respetando el contrato. Ahora, ¿Cómo respetando el incluso contrato? yo estoy en desacuerdo con que el Estado se haga cargo de estos 10.000 millones. Creo que se tiene que hacer cargo el consumidor. Y con Entonces, ¿cómo el consumidor? Pero claro. Pero las empresas. ¿Vos pero querés que el por favor, consumidor, porque el vos que está en tenés la casa... Pero y porque mira, tenés un discurso de izquierda Pero y está muy bien que lo claramente, tengas. sí. Y vos No tenés nos uno vamos de a poner derecha, eso es acuerdo. obvio, pero eso es una ¿Cómo va cosa a que ser ya está clara. el consumidor el que tenga que pagar la desidia de un gobierno? Va a ser un fin de año muy complicado y también un 2019 muy complicado. Desde el punto de vista económico, para decirlo simple, por más que haya una mejora cosecha en el campo, no expresa más que el 6% del PBI, es un sector reducido, o sea, Argentina gran parte vive de lo que es el consumo interno, por decirlo de alguna manera. ¿Pero crees Y si que en uno ve marzo puede haber un despegue, como dice Manuel, o no? No, me parece que aunque pueda haber una mejor cosecha, eso no se va a transferir a la gran mayoría de la población. Van a estar mejor algunas aceiteras, algunos sectores de los que tienen la gran concentración de la tierra en Argentina, pero eso no va a significar una mejora para la mayoría. ¿Por qué? Porque los comercios están cerrando, porque las pequeñas industrias están cerrando, porque los trabajadores están siendo despedidos, porque el salario va a la baja y la inflación va a estar muy alta, y porque los mismos números del gobierno dicen que va a haber una caída del 0,5 del PBI y ya el FMI dice que va a ser de más del 2% la caída del PBI. Entonces imaginémonos que pronosticaban para este año un dólar a 15,90 y terminamos más cerca de los 40. Bueno, ¿cómo va a afectar eso a la ¿Qué economía? hay que hacer, Patricio, para Mirá, terminar con esta situación? Yo lo que comparto es que hay que pensar cuál es el modelo de país a largo plazo. Sí. Nosotros estamos planteando desde el PTS, desde el Frente Izquierda, una medida concreta. ¿Hay un problema con la deuda externa? Sí. Ya hoy es el 18% de lo que representa el gasto público, o sea, de lo que gasta el Estado, un quinto casi se dedica a pagar a los fondos buitres, a la deuda externa, al FMI. Hay un problema con estas empresas de energía, recién lo charlábamos en el bloque anterior. ¿Por qué si el gas se saca de Argentina, lo sacan trabajadores argentinos y lo consumen las familias argentinas, se paga en dólares? Es una locura, eso es solo para mantener las privatizadas menemistas. Entonces, ¿cuál es la solución que nosotros estamos planteando? Si realmente se quiere una salida democrática, porque acá Lagarde, ministra de Economía, no la votó nadie. Si se quiere una salida democrática, habría que convocar a una asamblea constituyente donde se vote cada 20.000 personas un representante y se discuta libremente y de manera soberana qué vamos a hacer con los grandes problemas que tiene Argentina. Un punto es la deuda externa. Otro punto son las empresas de servicios públicos. Otro punto es... O sea, como una consulta popular, entonces. Una asamblea viable constituyente eso, es una Bernie? figura que está en la Constitución No, Nacional, es una figura una asamblea constituyente donde la gente vota a su representante, cada 20.000 personas, se discuten temas y esa asamblea no puede ser frenada ni por un veto presidencial, ni por un fallo de la Corte, todos A ver, siempre amigos al gobierno. Es legal, No, pero es, es No, a ver, los- viable. es una los cuestión, digo, argentinos- es una salida democrática. ¿Qué más democrático que en un momento de crisis la mayoría de la población decida cuáles son los grandes lineamientos que quiere seguir? Y esto es importante porque desde nuestro punto de vista, como socialistas, nosotros estamos por un gobierno de los trabajadores. Pero hay una crisis brutal en Argentina Sí, a y hay ver, problemas a que hay ver, que Manuel, discutir. pero- ¿Quién los va a discutir? Bueno, nosotros Yo decimos que lo discuta la gran mayoría del pueblo votando sobre ejes concretos. ¿Hay que pagar la deuda o no? Yo creo que ver. los argentinos con la izquierda tenemos un pro y una contra, ¿no? Me parece que la contra que tenemos con la izquierda es que no entienden nada de economía. Y el pro que tenemos es que no representan absolutamente a nadie. No como el gobierno Así que nos lleva muy bien, ¿no? Me quedo Con la tranquilo economía. que Es no un van a éxito hacer- total este que modelo, eso no va a nadie lo llegar puede- nunca a nada como nadie lo nunca puede llegó. negar. No tanto en el 2019, que vamos a pasar un año en calma, sí me parece que el 2020 en adelante vamos a tener que replantear algunas cosas. Igual una cuestión, ¿no? Sí. Porque decía, la izquierda no entiende nada de economía. Sí. No como los liberales y como este gobierno, No, si como sos Caballo, socialista como no entendés Martínez nada de de Oz. economía. Si sos Por ejemplo- socialista no entendés ¿Por qué? nada de Bueno, economía. esa es una Porque el apreciación socialista tuya porque no es un entiende de prejuicio. economía.
es un prejuicio. Quiere hacer asambleas primero, populares, quiere sacarle al que más tiene para el que menos tiene. Pero digo, ¿cómo? son- Asambleas tampoco populares, yo lo que estoy descalifiquemos- planteando No, no es una descalifiquemos. asamblea A ver. constituyente, que es una medida que está en la Constitución Nacional. Claro, pero Si a vos no tampoco te gusta esa medida, porque perfecto, convengamos pero que nosotros la es receta- una medida No, que está en la pero- Constitución La receta de los Nacional. liberales es dejar un Estado ausente, un Estado aparte del pueblo. Por cada 100 pesos que gasta un jubilado en un supermercado, la mitad termina yendo al Estado en concepto de impuestos para bancar todo esto que dicen ustedes, todo, planes sociales, para bancar subsidios. No, Digo, va hay que para tener la Y deuda, cuidado, una parte ¿no? de va los para la deuda impuestos externa. van a solventar Es una el sistema de mentira. previsión social. Es O una sea, que mentira. se Esos vea- impuestos van para Perdóname, pagar la perdóname, deuda pero si no- externa, no si para no- pagar. si- si- si Ven no que digo que la hablamos- izquierda no sabe de economía. ¿Cómo no sabe? A El ver. 18% del PBI, desmentímelo. ¿Cuánto es El 18% del gasto público? El del 18% del gasto PBI estás público, equivocado. del gasto público. La Del deuda... gasto público. Lo que metieron en Congreso ahora es que el 18% es para deuda. Sí, Entonces, porque- la plata y del sí, y jubilado es así. no va para los planes sociales. No, y va aparte- para Pero pagar no te hablé de la deuda plata del externa. jubilado, Es te una hablé, ves mentira que ni siquiera completa lo saben que están escuchar la gente de diciendo. izquierda. Estoy Vos hablando de lo estás que uno diciendo gasta, cualquier- Tampoco vos se de lo estás que uno diciendo gasta en un que al comercio. tiene que Estoy pagar hablando de la al presión FMI. impositiva, estoy Al hablando de cosas FMI mucho le más tienen que pagar profundas. los No sean jubilados, animales. nosotros no. O sea, el taxista no me tiene que decir que me tengo que pasajero subir que al elige. taxi de él. Elige y tiene la Estamos libertad. todos locos. Bueno, a ver, sumamos en este debate a nuestros invitados. Patricio del Corro, ¿qué te genera esto? ¿Qué pensás vos? No, completamente repudiable. Es lo que ustedes decían, aparte en la calle hay muchos trabajos que sigue primando mucho una lógica muy machista y hay, bueno, los insultos que hacía, eso lo demuestran. Igual un paréntesis, porque no sé si ustedes lo han notado en la calle, también es parte, evidentemente es una pelea por un viaje, también es parte de esas peleas que se van dando en la calle donde la situación social se nota, como todo el mundo está con más carga, con más Una tensión, escala de con más violencia, problemas, ¿no? con más Claro. violencia. Y eso se expresa, bueno, no sé, uno entra y sube el subte y ve los empujones, los insultos, etcétera, y a esto se le agrega una carga de insultos machistas completamente repudiables, pero hoy hay un clima social que no podemos sacar de estos problemas que Claro, hay. por si la gente está saturada Sin por la crisis, tolerancia, ¿no? decís vos, y entonces se le suma Eso también se cualquier expresa. cosita. No sé si ustedes lo han notado, pero yo en el transporte público, los vecinos, bueno, discusiones cotidianas que terminan de manera mucho Sí, sí. más A veces violenta. en desgracia, porque- sí. Completamente, bueno, pero eso también es, la crisis no es solo económica, digamos, la crisis va generando una crisis social, Moral. atada con distintos aspectos. Por ejemplo, el otro día vi una noticia que me choqueó mucho. Un docente que Sí. trabajaba, que había sido despedido porque habían cerrado la escuela en Vialidad, la escuela de Vialidad que cerró el gobierno, Sí. y como pensaba que no podía conseguir otro trabajo, Se se suicidó. suicidó. Dios mío. Y esas cosas no las podemos sacar de que no es parte del ajuste. Me parece, digo, porque se van viendo más estas cosas en la calle y si uno empieza a decir, bueno, así somos los argentinos o frases generales, no, bueno, tienen mucho que ver con la situación social. Veníamos de un contexto donde los jubilados o los adultos mayores no tenían nada. Entonces, está bien, se incluyó. Lo que no se estabilizó es el salario y ahora menos, que van corriéndole como el conejo, nunca llega a la A zanahoria. ver, Patricio. Mira, en primer lugar, me parece que hay una cuestión más a mediano plazo que habría que pensar, que es que, por ejemplo, Cavallo en el menemismo recortó los aportes previsionales que hacen los privados y entonces eso nunca se volvió atrás. Entonces no es que el gasto en jubilaciones solamente representa una gran parte del presupuesto, pero también lo representa porque le quitaron impuestos a los empresarios que iban para pagar los jubilados y la caja de la parte de ANSES. Ahora hay un problema que es más de fondo. Si uno ve en todo el mundo, desde Europa, Brasil, Argentina, hay un debate sobre las jubilaciones. ¿Por qué? Porque a medida que avanzó la medicina, de determinados aspectos de la calidad de vida, es verdad que la gente vive más Subir que la lo que edad vivía jubilatoria antes, es una de y las entonces ideas. se achica la parte de la población activa que tiene que bancar a los trabajadores jubilados. Hay dos soluciones, muy bien como marcaban. Una es la que hace el gobierno y la que están implementando o quieren implementar en gran parte del mundo, que es aumentar la edad jubilatoria, reducir las jubilaciones, como si eso fuera una solución. O sea, Sí. hay que trabajar el doble, trabajar muchos más años, cuando es al revés. O sea, el desarrollo de la tecnología para la industria, e incluso en la salud, permitiría que todo el mundo trabaje menos y pueda tener una mejor calidad de vida. Pero como se usa para que menos trabajen más tiempo, eso afecta porque se achica la parte de los trabajadores que aportan al Bien. Estado. Entonces nosotros
Hay una propuesta que venimos haciendo hace mucho tiempo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo vos ampliás la parte de donde los que se aportan al sistema jubilatorio? Bueno, si hubiera una jornada laboral de 6 horas, vos incorporarías un montón de trabajadores que hoy están desocupados o hacen changas al trabajo formal, se aprovecharía la tecnología para pagar menos y no tendrías que aumentar la edad jubilatoria, porque si no llegamos al límite de una locura donde, porque hay mejor tecnología, tenés que trabajar más años y más. Es decir, fíjense ustedes que se centra buena parte de las discusiones gremiales, en el caso del Estado, en escuelas y en salud. O sea que realmente si los presupuestos no consiguen generar los recursos para solventar ese gasto, esto es un conflicto sin fin. Sí, comparto la lectura, me parece interesante pensar cómo se van ajustando. Por ejemplo, ustedes nombraban el Hospital Posadas, ahora los docentes. No sé si recuerdan, pero años anteriores, porque esta fue una discusión que tuvimos en la legislatura con los responsables de economía y del presupuesto de este año, años anteriores cuando los funcionarios de este gobierno decían cómo se iba a pautar la inflación y el aumento salarial, decía, las paritarias se negocian por la inflación del año que pasó. Sí. Ahora dicen, las paritarias se negocian por la inflación del año que viene. Entonces cambian siempre la pelota. Ahora suponete que los docentes cerraran con el 30%. Y el año que viene las paritarias van a estar atadas a la inflación, que dicen va a ser un 24%, todos sabemos que va a ser más. No van a perder solo el año que viene. Nadie les está diciendo cómo recuperan lo de este año. Claro. Entonces hay un recorte en el salario que los trabajadores nunca recuperan y año a año pierden un poco más, un poco más. Y ahora a nivel nacional, pero a nivel de la ciudad de Buenos Aires también, va a ser el presupuesto que tenga el esfuerzo récord a la baja para salud y educación. O sea, la ciudad de Buenos Aires nunca hizo tan poco esfuerzo presupuestario en salud y en educación pública. Se van a gastar más plata en veredas que en construir hospitales. Y se van a gastar más plata en construir nuevas comisarías, como estas que estábamos viendo acá en las noticias, que escuelas, que el mantenimiento de todas las escuelas. Entonces se ve, bueno, como este ajuste hay que frenarlo. Nosotros también estamos convocando el día que se trate el presupuesto a movilizar. Nos parece que habría que hacerlo activamente y de manera muy contundente. ¿Van a estar en esa marcha el 24 ustedes? Claro, completamente. Y nos parece que tendrían, las centrales sindicales no pueden plantear un paro para después del ajuste, porque es un paro después de que te dieron el sablazo. Tiene que ser antes para frenar este ajuste que están negociando con los gobernadores peronistas, como hicieron con el robo a los jubilados y a los pibes que cobran la asignación universal. Adorni, ¿el gobierno debería hacer un presupuesto, rehacer el presupuesto como pide la oposición para que se redistribuyan de una manera más equitativa o incluso dándole más a la salud, dándole más a la educación? Lo que pasa es que este es el presupuesto que quiere el gobierno. El gobierno quiere un presupuesto donde la plata que se le saca a salud y educación vaya al pago de los intereses y capitales de la deuda y, por ejemplo, a estos 10.000 millones que le van a dar a las empresas de gas. Ustedes vieron, acá hemos compartido programas, por ejemplo, cuando estaba el caso del estreptococo, donde, por ejemplo, se vivía como los hospitales públicos están colapsados. Sí. Ahí colapsa y depende la vida de la gente. ¿Hay partidas extra para ellos? No. ¿Hay partidas extra para las empresas y los amigos del gobierno que tienen las empresas de gas? Sí. Entonces, el presupuesto ese es el del gobierno. Por eso yo insisto, no podemos esperar que el gobierno haga un presupuesto muy distinto, porque es el de que es su objetivo. Lo que sí se podría hacer es dar una solución mucho más democrática a lo que estamos viviendo y convocar a discutir los problemas estructurales del país en una asamblea constituyente. Andrés Di Pelino, Patricio del Corro, muchísimas gracias por haber venido hoy a los estudios de Crónica.